Muy bien, aquí ya estaban discutiendo justamente de lo que se está diciendo, ¿no? Tenemos los resultados oficiales, apenas hay un 12.11% de los votos escrutados, habría que ver qué provincias están arrojando en este momento los resultados, pero estamos 46-79 para Daniel Noboa y 41-39 para Luisa González. En este momento se podría decir que hay una segunda vuelta electoral, pero también estamos adelantados a eso, ¿no? Decía Carolina aquí, muy efusivamente, ¿qué dice Carolina? Sí hay segunda vuelta electoral. Es que el Antonio Ricaurte me discutía que el correísmo rompió su techo y Mauri Alarcón me acaba de dar la razón. Es que, a ver, o sea, nos concentramos ahorita y en realidad es por supuesto, causa el mayor interés si hay o no segunda vuelta, pero definitivamente hay otros hechos políticos que leer, Janet. O sea, el hecho de que el correísmo haya logrado romper su techo es importante. Es importante, como es importante también darnos cuenta que ADN y Daniel Noboa con esto ya deja consolidado que es una fuerza política. ¿Me explico? Esto, de todas maneras, estaba en duda. O sea, el hecho de haber ganado, el hecho de haber irrumpido en el escenario político hace un año, de todas maneras seguía siendo un hecho coyuntural. Es decir, fue el outsider que nos sorprendió a todos en la elección pasada, un presidente que irrumpió en el escenario político tras un hecho catastrófico que juntó varios elementos y él apareció en la escena política, pero hoy con estos resultados deja fuerte y contundentemente sentado que él es un actor político y que ADN es una fuerza política. Entonces estos hechos son importantes, digamos, de aquí al futuro. ¿Qué va a pasar con esta fuerza política? ¿Qué actores políticos nos llegan a la Asamblea Nacional? Y bueno, ahorita mismo con los datos que me estaba mostrando Mauri, que él lo sabrá leer también. Comparta, pues. Parece que no hay tal ganancia en primera vuelta, pero evidentemente todo esto con los datos que nos trae el CNE, que son los datos sobre los cuales hay que discutir. Claro que sí, vale la pena decir que va lento el Consejo Nacional Electoral, lo cual da pie a que pues se empiecen a hacer especulaciones, ¿no?, sobre lo que pueda suceder en estas elecciones. Pero Mauricio Alarcón, te doy la bienvenida y para que arranques con tu punto de vista y tu análisis sobre las cifras que se conocen hasta el momento. Mira, es irresponsable, y gracias por la invitación, Janet, un gusto compartir este espacio con Juan Carlos y con Caro, hablar de una tendencia o arrojar incluso datos, no solo por el hecho de que tú dices, hay provincias en las que prácticamente no se ha procesado acta alguna, pero estamos hablando que no llegamos ni al 15% de actas procesadas. El 85% claro, está por verse. 12.11%. Pero sí es interesante analizar los datos a propósito del exit poll que aparece, que ya ha sido cuestionado en otros medios de comunicación y que incluso eventualmente habría cometido el error de poner en cuarto lugar y con una votación bajísima a Leonidas Issa, que aparece desde el primer momento hasta ahora, el 15% de actas, en un buen tercer puesto con más del 5% de los votos. Una votación que además va a ser considerable frente a una eventual segunda vuelta, que es el escenario que se va configurando. Hablábamos tras micrófonos con Caro en el sentido de que 2021 y 2023 hay que dejar por fuera la del 2017. Andrés Arauz y Luisa González llegaron en el mejor de los casos al 33% de votos válidos. Y en este momento, hasta según los datos del exit poll del gobierno, estaríamos hablando de una votación de 42% al menos. Lo que quiere decir, en definitiva, que la Revolución Ciudadana también rompió su techo. Y hoy, formalmente, el país está polarizado. Exacto. 9 de cada 10 votos se han concentrado en dos opciones políticas. Y si eso se refleja en la Asamblea, me adelanto a decir que veremos una fuerte crisis de gobernabilidad. Pero Mauricio, un poco para analizar lo que ha pasado con la Revolución Ciudadana y que tú manifiestas que ha roto su techo, pero esto es gracias a lo que ha hecho la Revolución Ciudadana, a que se ha reinventado la Revolución Ciudadana, mira, o que el resto de partidos y movimientos están muertos. Pero entonces a la gente no le queda más opción que irse por uno o por otra opción, ¿no? Dejemos entonces, o pongamos en el mismo nivel, también a ADN y a Daniel Noboa. Si Daniel Noboa cree que ese 46% que está obteniendo es suyo por el maravilloso gobierno que hace o por el excelente plan de gobierno que le ha presentado al país, es ser iluso. Él también capitaliza un voto en contra el correísmo, contra el pasado. Si él mismo lo decía, ahora ya no fue la campaña de la paz y el amor.
Ahora sí, el anti y el anti. Entonces, lo malo de esta polarización, Janet, es que no estamos planteándole al país una salida de propuestas, de ideas, de alternativas, sino de estar conmigo o estar en mi contra. Y así no se llega a nada. Mira, ¿pero que cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Podríamos aquí, y es un poco prematuro, pero en esta semana espero que me vuelvas a invitar para sentarnos Claro que sí. revisar el tema de la Asamblea, ver la gran cantidad de camiseteros que hoy estarán en la Asamblea Nacional y que hasta hace un mes les veíamos con banderas del Partido Social Cristiano, de Construye y de otras organizaciones políticas, hoy vestidos de morado. Probablemente la organización, sí, más estructurada y más sólida es la Revolución Ciudadana, donde al menos hay un poco más de coherencia y respeto por las bases para presentarlos como candidatos. Pero de nuevo, el tema Asamblea puede resultar muy complejo. Con un detalle no menor, los dos finalistas han hablado de un proceso constituyente. Constituyente que puede en un mes mandar a su casa a la Asamblea Nacional. O en su defecto, constituyente que puede funcionar de forma paralela, pero al ser una traba a la gobernabilidad de quien ocupe la presidencia, ser disuelta mediante la mal llamada muerte cruzada en un año. Son cuestiones que hay que tener en cuenta. Acá tendremos una asamblea partida y sin duda con problemas de gobernabilidad. Dejo con eso para que podamos pensarlo un momento, digerir un momento lo que acaba de decir Mauricio Alarcón, porque digamos yo lo que yo preveo es que después de estas elecciones lo único que vamos a tener es más crisis política, más crisis económica, más crisis de seguridad, más crisis de empleo. Y esto lo digo pues no para asustarnos, sino para prepararnos. Esta es la realidad en nuestro país, esta es la realidad justamente consecuencia de toda esta, no sé si construcción o destrucción del sistema político ecuatoriano, pues hay distintos puntos de vista allí. Pero, ¿por qué no escuchamos qué es lo que pasa? Vámonos a la sede de ADN a esta hora. Allí está Carla Arcentales, ha tomado algunas reacciones de Roberto Izurieta, exsecretario de Comunicación y pues una persona cercana al presidente Daniel Noboa. Listo, Janet. Bueno, te cuento que hay muchísima expectativa de parte de varios amigos cercanos al presidente de la República, Daniel Noboa, así como también de algunos exfuncionarios que están también involucrados pues en esta contienda electoral, como lo es Roberto Izurieta, exsecretario de Comunicación, a quien le quiero preguntar qué expectativas hay de este proceso electoral. ¿Creen que ganan definitivamente en una primera vuelta? Yo pienso que por respeto y consideración al pueblo ecuatoriano y sobre todo no solo a la autoridad electoral y a las personas y a las candidatas y candidatos, a las autoridades oficiales, no soy ninguna autoridad oficial, hay que esperar con prudencia los resultados. Yo pregunto esto justamente por la cercanía que hay, ¿no? Lo vi, lo saludé a él, a su esposa, hay optimismo, pero somos conscientes de la responsabilidad. Lo que yo pienso es, haciendo un pequeño rápido análisis de las cifras que están circulando hasta el momento, las informaciones previas, muy probablemente el día de hoy terminaremos y hay que esperar los resultados oficiales, en el cual por primera vez en 20 años, el correísmo no gana no sale primero en primera vuelta y por primera vez en 20 años muy probablemente no tendrán la primera mayoría. Esas no son palabras menores, son cosas a considerar y lo analizaremos oportunamente una vez que se conozcan los resultados electorales. A propósito de esto, también yo veo que están ya armando toda una tarima en la Shiri, es un lugar que era bastante emblemático de la Revolución Ciudadana para recibir los resultados, pero esto habla también de que se viene un nuevo comienzo para nuestro país. De confirmarse estas informaciones, esto es, que por primera vez en 20 años, el correísmo no salga primero en primera vuelta y no tenga el primer bloque legislativo, hay motivos para celebrar. Claro. Entonces, pero esperemos los resultados con cautela. Una vez que se den los resultados, las autoridades oficiales harán sus declaraciones. Yo estoy en calidad de ecuatoriano, amigo sin lugar a dudas del presidente y con muchísimo cariño y preocupación con el Ecuador, pero muy, muy orgulloso de ser ecuatoriano porque esta jornada ha sido ejemplar. Y a propósito de eso, bueno, usted tuvo la oportunidad de conversar con el presidente, también con la primera dama. ¿Cómo están ellos en este momento? Bien, de ánimos bien, estamos claros de la seriedad de este proceso. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto, muchísimas gracias. Janet, yo regreso contigo en estos momentos. Estas fueron las declaraciones de Roberto Izurieta, bastante cercano pues al presidente de la República, Daniel Noboa. Volvemos a estudios.
Gracias, Carla, por ese reporte. En cualquier momento podemos volver contigo. Lo mismo con Andrea Ramírez, que está también pues captando las reacciones de algunas de las figuras o los representantes o los directivos de la Revolución Ciudadana que están también aquí reunidos en la ciudad de Quito para recibir estos resultados en estas elecciones. Aquí continuábamos discutiendo sobre cuál va a ser el futuro de la política y la Asamblea Nacional. Los datos, estoy revisando, no sé si podemos irnos a la pantalla para ver qué es lo que dice el Consejo Nacional Electoral. Vamos a empezar por los datos nacionales que pues reportan un resultado general de la siguiente manera: 46,5% de los votos para Daniel Noboa, 41,7% para Luisa González de la Revolución Ciudadana. Vamos con un 16,7% de las actas escrutadas. Ya parece que el sistema del Consejo Nacional Electoral agarró un poco de ritmo y ya va avanzando un poquito más rápido. Pero quisiera que producción me ayude para poner en pantalla a la provincia de Guayas, por ejemplo, para ver qué es lo que ocurre ahí. Ahí vemos esto, miren, por ejemplo, tenemos un 48,15% para Luisa González y un 44,19% para Daniel Noboa. Si vamos a la provincia de Pichincha, en cambio, provincia de Pichincha, empecemos por las más grandes. Ahí vemos al revés, tenemos aquí un 49,54% para Daniel Noboa, 36,29% para Luisa González. Estamos hablando de las dos provincias más pobladas del país. Vamos con la provincia de la Suay. Vamos a Manabí también. En la provincia de la Suay tenemos 46,84% para Daniel Noboa y 38,42% para Luisa González. Vamos a hacerle caso aquí a Mauricio, que me pide Manabí, que es una provincia netamente correísta. Ahí tenemos 66,84% para Luisa González, 26,44% para Daniel Noboa. Una provincia que siempre ha sido definitiva o definitoria, ¿no?, en elecciones. Pero vámonos también, escojamos una provincia de la Sierra Central. Tenemos Tungurahua, que en cambio al revés, siempre ha sido anticorreísta. Ahí vemos, sí, la población es mucho más pequeña que en Manabí, pero tenemos 65,17% para Daniel Noboa, 22,1% para Luisa González. ¿Qué más podemos ver que nos pueda dar? La provincia de Los Ríos. ¿Por qué no revisamos la provincia de Los Ríos, que también es una provincia importante en materia política? Tenemos un 55,91% para Luisa González, 37,56% para Daniel Noboa. Si nos vamos, por ejemplo, vamos para analizar otra candidatura. Si nos vamos a Cotopaxi, tenemos ahí a un Daniel Noboa con 42,9%, Luisa González 26,16%, y lo que quería ver aquí era a Leonidas Issa. Ahí tenemos a Leonidas Issa con un 25,3%, que es una votación importante, pero sí hay que destacar que en su propia casa Daniel Noboa pues le saca casi 20 puntos y Luisa González le supera también con poco, ¿no? Noboa 42,9% en la provincia de Cotopaxi, que es la casa de Leonidas Issa. Si nos vamos a Chimborazo, en donde también debería ganar el indigenado, tenemos ahí a un Daniel Noboa con 52,59% y 25,3% para Luisa González, y ahí tenemos un Leonidas Issa que está a nivel general en el tercer lugar, y en esta provincia también con 16,07% de la intención de voto. Todo esto ya por provincias. Estamos un poco menos en el reporte del Consejo Nacional Electoral, hablan de 11,76% de las actas escrutadas en la provincia de Chimborazo. Ese es el panorama que tenemos hasta el momento, y si seguimos quizás dentro de los análisis que se hicieron previo a este proceso electoral, y se los pongo sobre la mesa, Manabí siempre ha sido una provincia muy correísta, muy de apoyo a la RS5, pero ya se preveía que la Sierra Central se iba con Daniel Noboa, y eso se está comprobando. Son provincias pequeñas, pero en conjunto yo no sé si pueden tener, llegarle al peso que puede tener la provincia de Manabí, y de ahí equilibrar
la votación. Mira, Janet, el panorama incluso puede cambiar entre la primera y la segunda vuelta en provincias que ya se las da por sentadas en cuanto a triunfo. Yo creo que aquí hay que ser bastante cautos frente a una eventual segunda vuelta. Guillermo Lasso terminó dando la vuelta absolutamente a todos los resultados en 2021, cambiando de estrategia, presentándose de una manera distinta. No hay que descartar que una situación similar ocurra en este momento al interior de la Revolución Ciudadana. De nuevo, ¿por qué rompe su techo de las dos últimas elecciones en casi 10 puntos? ¿Qué hizo bien? ¿Qué supo capitalizar? ¿El antinovoísmo? ¿Tiene capacidad para capitalizar el 5% de la votación de Leonidas Diza? No lo sabemos. El escenario en este momento queda abierto. El que crea que porque da una declaración pública y dice yo apoyo a Juan Carlos Solines, le endosa automáticamente todos los votos, claro, está comiéndonos pero el pongo cuento. un tema sobre la mesa, Carolina, para hablar de lo siguiente. Siempre se dijo también, previo a esta primera vuelta electoral, que esto parecía más una segunda vuelta electoral, porque solo hay dos candidatos. Entonces, cuando estamos en segunda vuelta electoral, al electorado no le queda más que elegir entre uno u otro. Entonces, yo no le veo mérito de ningún lado. No le veo mérito ni nada diferente que haya hecho la Revolución Ciudadana, porque tuvo una campaña pésima. Pésima, tradicional, aburrida, sin ninguna novedad. Ya ni siquiera pues apoteósica en sus mitines ni nada. Entonces es esto, no sé, estamos viendo en primera vuelta un panorama que normalmente vemos en segunda vuelta. Y por eso quizás vemos esto que la Revolución Ciudadana rompe su techo. Bueno, algunos colegas suelen decir que las elecciones no ganan quienes lo hacen mejor, sino quienes se equivocan menos. Probablemente estamos viendo un proceso que tiene mucho de eso, ¿no? Quienes han logrado llegar con los mejores porcentajes son quienes se han equivocado menos, por un lado. Algo que creo que es importante dejar en claro es esto, para complementar lo que decía Mauri, es que hay que sacarle de la cabeza a la gente esta idea que no es nada cierta. Indígena vota por indígena, mujer vota por mujer y yo te puedo endosar los votos. Vamos a ver si se da una segunda vuelta, mucho de esto, ¿no? Los candidatos diciendo que van a apoyar ellos y su votación a alguien más. Esta famosa alianza de las izquierdas, por ejemplo, simbólicamente y discursivamente suena muy bien, pero ¿cuánto de eso es cierto? Personalmente yo creo que puede funcionar simbólicamente, pero fácticamente probablemente no funcione. Ya vimos cómo, por ejemplo, en la Sierra Centro a Lasso le fue muy bien y teóricamente la Sierra, entre comillas, siempre se ha identificado por tener electores que se identifican, entre comillas, por el progresismo. ¿Cómo te explicas que esas provincias le hayan dado el triunfo, por ejemplo, a un candidato como Lasso? Pasando de eso, yo creo que sí, en efecto, hemos vivido una campaña bastante aburrida, sin mucha novedad, sin nada de qué hablar, pero si nos fuéramos a una eventual segunda vuelta, ahora mismo estamos viendo que el 80 o 90% de los votos se decantaron por esos candidatos. ¿Qué va a pasar? Hay un margen muy pequeño de votantes a los cuales Noboa y González van a tenerle que hablar, van a tenerle que ofrecer algo más, van a tenerle que seducir. ¿Qué están esperando esos votos? ¿A quién, digamos, por quién se van a dejar seducir? ¿Por qué no votaron por ellos? ¿Por qué votaron por Granja? ¿Por qué votaron por Isa? ¿Por qué votaron por Kronfle? ¿Por qué votaron por Cucalón? ¿Qué les hizo no votarles a González o a Noboa? Es una pregunta que esas candidaturas van a tener que hacerse. Y sobre todo, esos votantes, o hoy acudimos a una votación de los antis, alguien que estaba cansado del gobierno, alguien que no le votaría al correísmo, son preguntas que hay que poner sobre la mesa, Janet. Vamos un momento, nos vamos a la sede del Consejo Nacional Electoral. Allí está Denise Salazar. Ella tiene el reporte de los datos en directo, un poco más adelantado que lo que se ve en la página web del Consejo Nacional Electoral. Adelante, Denise. Han pasado 3 horas desde que cerraron las urnas a nivel nacional y apenas hay un 12% de actas contabilizadas en todo el país, así nos confirmó el equipo de comunicación del CNE. Como podemos ver en la pantalla, en la
el escrutinio general, Daniel Noboa tiene el 46.77% y Luisa González el 41.39%. Esto aún no podríamos decir que se está marcando una tendencia, ya que apenas está el 12% de actas escrutadas. Las autoridades del CNE preveían una rueda de prensa a las 7 de la noche, sin embargo, esta se pospuso. Según nos han comentado el equipo de comunicación de Diana Atamaín, ellos no bajarán hasta que hay un porcentaje importante de procesamiento de actas, es decir, cuando esté ya más del 50%. Estaremos a la espera de qué tienen que decir las autoridades, pues es la primera vez, de acuerdo a las últimas elecciones organizadas por este pleno del CNE, que hay demora en este conteo de votos. Nos han pedido mantenernos vigilantes de lo que está pasando y en breves minutos se espera que ya las autoridades bajen, siempre y cuando las actas se sigan ingresando al sistema y superen el 50%. Regresamos con ustedes, estudios. Así es, bueno, ahorita los datos están ya más avanzados, 19.86% de los votos escrutados. Sin embargo, el dato no varía mucho de lo que dijo Denise, 46.35% para Daniel Noboa, 41.93% para Luisa González. En este casi 20% de datos escrutados está asegurada una segunda vuelta electoral. No estamos acercándonos a un triunfo en primera vuelta como se preveía en ese exit poll. Por eso pues siempre fuimos digamos transparentes en el decir que es un exit poll, no son datos oficiales, y que para poder confirmar lo que decían esos datos del exit poll había que esperar a los datos oficiales y luego ya consolidados del Consejo Nacional Electoral. Eso también hay que decir, todavía no tenemos datos consolidados. Los datos consolidados empezarán a verse cuando ya sobrepasemos el 50% y nos acerquemos al 60%. Pasado el 60%, la tendencia ya no cambia. Juan Carlos, hablemos un poco de los retos que tiene cualquiera que sea el próximo gobierno, o que entre la primera y segunda vuelta electoral van a pasar muchas cosas. No solamente que ya va a pasar el fervor del proceso electoral, sino que vamos mañana ya a amanecer con la realidad de que el desempleo sigue siendo más alto, de que estamos próximos a una crisis eléctrica que probablemente, dependiendo de lo que haga el gobierno en este corto tiempo, pero en abril ya se prevé que puede haber apagones, no sabemos de cuántas horas, pero puede haber apagones, que tenemos una crisis también de seguridad que sigue allí presente, etcétera. Entonces, eso, mañana amanecemos con la realidad de este país, con un resultado de este proceso electoral, pero cualquiera que sea, si nos vamos a una segunda vuelta, pues serán temas de discusión que se van a ver mucho más fuertemente, ¿no? Sí, Janet, yo quisiera construir la reflexión alrededor de dos cosas que dijeron Mauricio y Carolina, y es la primera, que aparentemente estamos en lo electoral frente a una situación en la que el correísmo ha roto su techo. Como dicen, se puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. Pienso que lo que hay detrás de todo esto es una polarización más evidente y más, más radical que nunca. A pesar del número de candidatos, definitivamente las estrategias fueron polarizar. Curiosamente, ya la estrategia de Noboa no fue la de hablar necesariamente del correísmo o de la corrupción o de Venezuela o todos esos miedos y esos cucos que nos metían en las anteriores elecciones, incluyendo la última, sino que se concentró en la vieja política. Dejemos atrás la vieja política que, después de todos estos avatares que hemos pasado en los últimos años, en la última década y media, la representan también los correístas, ¿no? Representan la vieja política. Entonces, en ese escenario tan polarizado, el que hayan roto ese techo, el correísmo, no necesariamente significa un triunfo, porque también podemos ver el vaso medio vacío y decir, es la primera vez que no ganan la primera vuelta. Sí, ¿no es cierto? Eso es lo que digo. No ganan la primera vuelta. No han hecho ningún mérito. Y ellos han ganado siempre la primera vuelta. Y ahora están perdiendo la primera vuelta si es que los resultados se mantienen. El escenario de triunfo en una sola vuelta se ve más difícil, pero en todo caso, el hecho de que la campaña de Noboa haya sido enfocada en dejar atrás la vieja política, y luego de los 18 meses que él ya ha demostrado lo que es capaz de hacer en términos de negociación política, en términos de acuerdos,
aunque hayan durado poco, comentamos al inicio que pactó con el correísmo al inicio. Entonces, no debemos descartar en escenarios en donde él ya sea elegido, si es que gana la segunda vuelta, evidentemente, sea elegido para 4 años, descartar que él pueda llegar a un acuerdo programático, porque en un nivel de polarización tan grande como el que está evidenciando esta elección, es indispensable para generar las condiciones mínimas de gobernabilidad que haya un gran acuerdo nacional. Y ahora me refiero a tus problemas estructurales, cómo los va a enfrentar el nuevo gobierno, sea Noboa, sea Luisa González. ¿Cómo lo va a enfrentar? Necesariamente haciendo un acuerdo de gobernabilidad. Pero ¿y eso será posible? ¿Ustedes lo mapean también así? No necesariamente coalición, de un gobierno de coalición, pero sí generar los pero un elementos. acuerdo nacional sería maravilloso, ¿no? Porque si no estarían expuestos realmente a los votos dirimentes de los más chiquitos. Es decir, depender justamente del voto, un voto que necesitan para aprobar o desaprobar una ley, y que se va a convertir en un chantaje político para uno u otro grupo y les va a costar carísimo. Pero no te olvides además, Danet, que vienen elecciones seccionales y que las fuerzas políticas necesitan empezar en este momento a mostrar algún tipo de resultado palpable para que la ciudadanía vuelva a confiar en ellos. Estamos hablando que incluso a nivel de elecciones seccionales, ADN es completamente nuevo, pero va a ser un actor que tenga fuerza en las elecciones de 2027. No sé en desmedro de quién, del Partido Social Cristiano, de Creo, de Construye o de quien sea, pero va a tener una presencia considerable. Entonces, alcanzar algún tipo de acuerdo de gobernabilidad para apuntar a soluciones respecto de la inseguridad, la crisis económica o la corrupción, va a dar réditos a estas dos fuerzas políticas de cara a las seccionales del 27, que es un asunto que no hay que dejar por fuera. Pero considerando además que van a ser unos bloques mínimos. O sea, no va a ser la asamblea de Lazo, cuando ganó Lazo, no, en donde había un Pachacutic con 15, o un PCC de 14. Un PCC con 16. Esa no va a ser esta asamblea. Van a ser marginales los otros movimientos. ¿Sabes qué me preocupa de lo que estamos hablando? Que tengo la impresión de que Juan Carlos, Mauricio y yo pensamos dentro de la institucionalidad. Digo, seguimos pensando bajo esta lógica de que hay un mínimo respeto a la institucionalidad, de que la política en Ecuador sigue respetando los acuerdos mínimos de negociación. O sea, estamos hablando que no tienen otra opción. No, es que sí ¿Tú tienen. no lo ves así? Es que sí tienen. Y ¿sabes qué? Me pasa que le escucho a Juan Carlos y digo, claro, yo pienso así, Mauricio piensa así, Janet piensa así, pero el presidente ha demostrado que no piensa así. Y que muy probablemente en un año como es este, donde tienen que cambiarse las autoridades del CNE, del TCE, la Fiscal General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el presidente muy probablemente va a echar mano de su poder si se reelige y no tenga que llegar a ningún acuerdo, porque va a tener a todo el Estado alineado a él. Y yo sé que lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero hemos visto barbaridades durante los últimos meses. No sé si me estoy explicando, pero le escuchaba a Juan Carlos y decía, claro, lo que dice Juan Carlos es lo que un estadista haría, es buscar un acuerdo o una coalición en la Asamblea Nacional y generar unos pactos, porque además está demonizada esta palabra, no, los acuerdos, los negociados, es que hay que negociar, es que hay que poner sobre la mesa los acuerdos. Y algo que en su momento parecía inimaginable, son cosas que se hacen en política y tienes que poner sobre la mesa que te juntas con los partidos políticos, te juntas con los líderes políticos a negociar. Pero no nos olvidemos que estamos frente a un presidente de la República que no ha sido el más respetuoso de la Constitución y de las leyes. Entonces yo le escuchaba al Juan Carlos y al Mauricio y a ti, y digo, lo que pasa es que no estamos viviendo una situación muy normal en el Ecuador. Entonces muy probablemente el presidente en un año donde tienen que cambiarse todas las autoridades o las autoridades principales de las instituciones, si se reelige, no le va a importar negociar en la Asamblea Nacional porque va a tener el mando del Estado en su conjunto. Y en esa situación no le va a importar sumar muchos votos o negociar con la segunda minoría de la Asamblea Nacional. Insisto, sé que estoy diciendo una barbaridad, pero guarden lo que estoy diciendo porque puede que se cumpla. O de nuevo, perdón, Janet, pueden convocar a una constituyente y podemos quedarnos sin asamblea en 2 meses. Sí. Si no le sirve, puede hacerlo, ¿no? O cualquiera de los o dos puede dentro de un año, por bloqueos, activar la muerte cruzada. Siempre hemos dicho que lo ideal sería que los asambleístas elijan en la segunda vuelta para que el gobierno que gane tenga
una mayoría sólida en la Asamblea, pero eso se puede hacer de facto en el escenario que Mauricio plantea. Es decir, si es que, como dice Carolina, no le funciona su modus operandi, que ya lo probó en esos 18 meses y que sí le funcionó, ¿no es cierto? Porque sí le funcionó. ¿Sí le duplicó, más que duplicó su bloque legislativo, cooptó las instancias que le podían ser peligrosas, ¿no? El tema del TSE, por ejemplo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, pero claro, era un gobierno de 18 meses, ¿no? Ahora, teniendo por delante 4 años, si de repente ve que hay un bloqueo porque está polarizada la Asamblea, Totalmente. ¿no? Entonces él puede hacer mano de estas instituciones que son parte del diseño y de la arquitectura institucional del correísmo. Y a vista y paciencia de una oposición que no ha logrado ejercer una oposición contundente, ¿no? O sea, seamos honestos, porque no es solo, entre comillas, una habilidad, digamos, expresa, obvia, de gestión política, también una ausencia de una oposición efectiva. Quisiera saludar a esta hora de la noche a todos quienes están conectados con nuestra señal de YouTube. Tenemos 15.700 personas conectadas y también a quienes nos ven a través de Mi X en vivo. Estamos con también casi 15.000 personas, 14.000, se me acaba de desaparecer el numerito, pero ya 14.976 personas, tenemos también casi 15.000 personas conectadas. Agradecer también a quienes nos sintonizan a través de Macro Digital Televisión en los Estados Unidos. Esperamos estar en este momento, pues poder ofreciéndoles un panorama completo de lo que está sucediendo con las elecciones y lo que está sucediendo en las sedes de los principales candidatos que están en este momento disputando estas elecciones. Quisiera irme a la sede de la Revolución Ciudadana. Ahí está Andrea Ramírez, muy atenta a lo que está sucediendo, de lo que nos comenta Luisa González, que ya debió haber aparecido a esta hora para dar un mensaje a las personas que están reunidas en esa sede y a sus votantes a nivel nacional. No sale todavía, según nos cuenta pues Andrea, va a esperar a que primero salga Daniel Noboa. Miren un poquito un adelanto de lo que va a suceder ya cuando esto se resuelva, ¿no? Adelante, Andrea, cuéntanos cómo está ese ambiente. Gracias al estudio, seguimos en espera a que se aparezca la candidata Luisa González, que ha dicho que va a esperar hasta que primero se pronuncie el candidato Daniel Noboa para hacer su rueda de prensa. En el momento estamos todos los medios aquí congregados esperando a su aparición, pero nos conectaremos apenas hayan novedades. Volvemos al estudio. Actualicemos. Gracias. También en la sede de ADN todavía no se reporta la llegada del presidente candidato Daniel Noboa. Que también 6 de la tarde ofrecieron una rueda de prensa, pero también están dependiendo de los resultados que estén un poco más consolidados en el Consejo Nacional Electoral. Quizás podemos mostrar en pantalla qué es lo que está sucediendo ahorita, antes de volver a contactar con Denise Salazar. Ya tenemos un 24.44% de los votos escrutados y tenemos en este momento que la diferencia es apenas de 4 puntos. Daniel Noboa 46.08% frente a Luisa González 42.35%. Se va cortando la diferencia y lo que tenemos hasta ahora es que vamos a una segunda vuelta electoral, pero con esta realidad que hemos descrito, ¿no? Que esta primera vuelta electoral se parece a una segunda vuelta electoral y así es como van a pasar estos dos candidatos con un corto margen entre ambos, irán a una segunda vuelta electoral. Eso es lo que podemos prever. Y mira, Danet, perdón, pero creo que es importante, un número bajo todavía, 7% de actas procesadas, pero ya hay datos al menos de la lista nacional para la Asamblea, y tienes claro, en primer lugar a ADN con cerca del 46% de los votos, a Revolución Ciudadana Reto con un poco más del 40%, y después del Partido Social Cristiano con 2.64% y al Partido Sociedad Patriótica con 2.27%. Si ese es el panorama, aplicando la fórmula de asignación de escaños, tendríamos que el PSC mete 1 nacional, Sociedad Patriótica mete 1 nacional, 7 mete ADN y 6 la Revolución Ciudadana. Ahí te das cuenta cómo va a estar la Asamblea. No te olvides que Pachacutic se quedó sin lista nacional. Ya, perfecto. Al igual que Construye, al igual que Avanza, pero aquí tienes tú un panorama de cómo probablemente sea la Asamblea. 2 grandes bloques con un par de residuales que no van a poder moverse mucho. Eso es inédito. Sí.
Así es, tal vez podemos revisar algo de los asambleístas provinciales, tal vez las provincias grandes que tienen circunscripciones, si nos vamos a Guayas, por ejemplo, y escogemos, ¿cuál será la más grande? La 3, voy a escoger la 3, en este momento no tengo cuál es cuál, pero tenemos aquí en la circunscripción 3 en Guayas, tenemos a un ADN con 51.7% y a la Revolución Ciudadana con 36,45%. Revisemos simplemente la circunscripción 2. Ahí en cambio tenemos al revés, una Revolución Ciudadana con 52.49% y 34.24% de ADN. Revisemos al Partido Social Cristiano. Perdón, eso justo te iba a decir, Janet, estamos hablando acá que como se asignan los escaños en Guayas, incluso con el aumento de la votación, con suerte el Partido Social Cristiano se hace cargo del último escaño, de lo que tradicionalmente era la primera fuerza política, ¿no? Todo se va a dividir casi que en partes iguales entre ADN y la Revolución Ciudadana, hablando de cómo pinta el panorama Guayas. Ahora, Juan Carlos nos preguntaba cómo marcha Pichincha. Ahí está Pichincha, aquí tengo Pichincha, tiene en la circunscripción 1, ADN tiene 53.82%, mientras la Revolución Ciudadana 28.25%, el Partido Social Cristiano tiene 1,23%. Son 5. Eso es norte. Eso es norte, 1,23. Tenemos aquí al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti con 4,86. Y veamos quién más despunta aquí. El resto no llega ni a uno. Con ese porcentaje, si se Sociedad asigna... Patriótica 1,67. No sé si se asigna por los escaños, en este caso, los 5 que corresponden a esta circunscripción serían 3 para ADN, 2 para Revolución Ciudadana. No hay minoría. Claro. No hay minorías. Y esto es el Partido Social Cristiano no mete ninguno aquí. En Pichincha, no. En la circunscripción 1. Porque tenemos también en la circunscripción Pichincha, 2 mucho en la menos. Circunscripción 2, ¿cuál es la circunscripción 2? No sé si... El sur, si no estoy ¿El sur? mal. Sí. Donde Pachacutic tiene 4.86%. Pero ahí, ADN también, en la circunscripción 2 tiene 45,11 ADN, que no me suena mucho, debería tener la Revolución Ciudadana primero. ¿Centro? Ok, y Revolución Ciudadana, 38.27%. Esto es pelea. Igual 3-2. Aquí no aparece, aquí el Partido Social Cristiano tiene 1.36 y Sociedad Patriótica 2.55, Unidad Popular 2.24, es lo que tenemos en esta circunscripción. 3. Y la 3 es el sur. Es el sur. Juan Carlos, tú que conoces más es el sur. esto. 38-45. Perfecto, ahí, bueno, pero en el sur también, también 45-14 para ADN y 38-75 para la Revolución Ciudadana. Desaparecen por completo los escaños minoritarios. No te olvides, Janet, que se divide para cocientes impares, 1, 3, 5, 7. En este caso, el cociente 3 de la Revolución Ciudadana estaría por sobre 12 puntos. El cociente 5 de la Revolución Ciudadana estaría por sobre los 7 puntos y ya ahí te pierdes por completo, porque el que le sigue en votación tiene apenas el 2.6%. Todo se va a definir en Pichincha, en curules entre ADN y la Revolución Ciudadana confirmada. Y esa es una composición inédita, porque recordemos, por ejemplo, que en 2006 la campaña y la candidatura de Rafael Correa no postuló candidato a asambleístas. Ya tenían en mente, obviamente, si ganaban, convocar a la Asamblea Constituyente y disolver la Asamblea. Entonces, ni siquiera tuvo candidatos, no postularon. Y claro, ahí hubo una repartición entre todos los partidos políticos que corrieron en esa elección. Esta situación de tal polarización reflejada también en la Asamblea es inédita. Así es. Quisiera hacer referencia a Manabí. Hay solo 2 circunscripciones en Manabí. En la circunscripción 1 tenemos al Movimiento Revolución Ciudadana con 59.45% y ADN tiene 26.66%. Unidos por el Desarrollo 6.62%. Es el Partido Social Cristiano, Caminantes y Amigos, 5.52%, y nada más. Eso tenemos como novedad. En la circunscripción 1 de Manabí. En la circunscripción 2, en Manabí, tenemos un 62.04% de la Revolución Ciudadana y el movimiento ADN 24.32%. Veamos qué otro movimiento tiene alguna...
impacto aquí. Camino Manavita, igual Partido Social Cristiano y Caminantes, 2,47. De resto, nada. Aquí también se reparte entre ADN y Movimiento Revolución Ciudadana, ¿no? Pero, Daniel, en Manaví la diferencia en las dos circunscripciones es brutal. Estaríamos hablando aquí que sí se reparten solo entre los dos, pero es donde Revolución Ciudadana ganaría escaños, su bastón, compensando, ¿no? por ejemplo, los que ADN le quiten Pichincha. Le quiten Pichincha y le quiten la Sierra Centro. Efectivamente, pero en el caso, por ejemplo, de Manaví, la diferencia es brutal. Y si nos ponemos a ver otro tipo de provincias, como por ejemplo Esmeraldas, tú tienes que la Revolución Ciudadana en tema asamblea, obviamente tenemos apenas procesado el 7%, pero Revolución Ciudadana tiene el 45%, ADN el 30% y el Partido Social Cristiano el 10%. Esmeraldas. Esmeraldas. Entonces, aquí aún hay mucho por verse, pero de nuevo esa polarización, ¿no? Se deba Revolución Ciudadana, ADN, compensa en otras provincias y los residuales, los marginales, no le darán a otra fuerza política siquiera la posibilidad de conformar una bancada, de tal de no menor, No hay más por ejemplo, bancadas, ¿no? al momento de armar el CAL. Vas a tener un CAL, 7 miembros. Ojo que aumente el número, Juan Carlos, porque aumentó el número de legisladores. Cierto. Claro, Ahora ya no las son bancadas 5. deberán tener 16 miembros. O sea, no va a haber bancadas. 15, 16 miembros. No va a haber bancadas más allá de las de ADN y de la Revolución Ciudadana. ¿Y alcanzarán a hacer una bancada los de los otros movimientos? Y yo veo Tal como poco intentaron probable hacer- que formen intentaron una hacer en la bancada el última PSC asamblea, con ¿no? Pachacuti. Pues. Pero bueno, Yo le veo sí, muy sí. difícil. Sí, yo creo que el PSC se une a la Revolución Ciudadana, ¿no? Podría Todos ser. intentarán Podría sobrevivir ser. de alguna manera. Podría De ser. alguna manera sobrevivirán y eso pues El ya no silencio nos incómodo. parece raro, ¿no? Podría ser, pero Eso puede ser la sobrevivencia o el puntillazo final. Para unos. Para otros, pues ya habría que ver qué piensa el señor Nebot ahí, que parece que los cálculos sí le funcionan. Bueno, no le funcionaron mucho, no sé. Pues realmente está... Yo coincido con Carolina, no enterrado, pero creo que sí queda bastante golpeado, ¿no? Ahora él sí es capaz de Tarjeta reinventarse de cualquier manera. y hay que tener en cuenta que la siguiente elección no es la presidencial del 29, es la seccional del 27, que puede poner el puntillazo final a algunas organizaciones políticas. Mira que en este caso tampoco nada está dicho sobre Sociedad Patriótica. Tenemos un porcentaje que le permitiría a Lucio Gutiérrez permanecer en la asamblea, Por lo menos a él, pero el ¿no? porcentaje de Andrea González, el número de legisladores, no le permitiría sobrevivir al partido. Entonces, tengamos estos detalles en cuenta. Creo que hay una reconfiguración de esas más de 230 organizaciones políticas, al menos de las pocas que hay de carácter nacional y alguna que otra provincial, de cara a lo que se viene para 2027. Ahora, revisando, y justamente para hacer referencia a esto, ¿no? Revisando los resultados hasta el momento, cuando ya tenemos el 28,6% de las actas escrutadas, y tenemos a un Daniel Noboa con 45,77%, Luisa González con 42,76%, pero el resto de movimientos no llegan al 1%. De acuerdo a la normativa, tienen que tener en una elección por lo menos el 2% de la votación nacional. Todos estos desaparecen. 4%, peor entonces. Es peor, es que son desaparecen Pachacuti todos. sobreviviría. O sea, tarjeta amarilla para todos. Pachacuti, Y algunos ya tenían Pachacuti amarilla, Juan Carlos. pasa, pero rozando. Hasta al momento tiene 4,81% en la votación O sea, nacional. Janet, la diferencia entre Luisa González y Daniel Noboa está en 3%. Ojo con ese detalle respecto de lo que nos planteaba el presunto exit poll que se presentó, y adicionalmente ya estamos en el 30% de actas ingresadas. Entonces, el detalle de las votaciones obtenidas no es menor. Así es, ya se va consolidando el tema, ¿no? Ya vamos en un 30%, ya podemos ir hablando de datos que se van a ir estabilizando, pero no podemos hablar de datos que no se mueven sino hasta pasar el 60%. Vamos con Denise Salazar, está en el CNE, tiene la reacción de un representante de Pachacuti sobre lo que está ocurriendo en este momento, los resultados que se obtienen del Consejo Nacional Electoral. Adelante, Denise. Seguimos en el centro de mando, en donde a esta hora Pachacuti prácticamente acaba de reconocer que salieron del juego electoral. Ya únicamente a esta hora la atención se centra en Daniel Noboa y Luisa González, quien con el más del 21% de actas procesadas hasta este momento
disputan por una posible segunda vuelta electoral a criterio del movimiento indígena. Al parecer sí, porque la tendencia va, ¿no?, entre 44 y 46% entre los dos candidatos. Yo creo que sí va a haber segunda vuelta y entonces el pueblo ecuatoriano sabrá escoger entre los dos a ver a quién quieren, ¿no? O sea, y asegura que en los próximos días definirá si apoya a Luisa González o Daniel Noboa de haber una segunda vuelta. no te puedo decir, ¿sabe qué? ¿Cuál es nuestra decisión? Creo que de aquí en una semana vamos a hacer, en esta semana que viene, un consejo político ampliado en la cual analizaremos primero para hacer una autocrítica a nivel interno y luego ya también tomar, si es que ya hubiera esta segunda vuelta, una decisión política. Y la tendencia se mantiene con una diferencia de 6-7 puntos entre Noboa y Luisa González. Con esto habría una segunda vuelta electoral, pero aún hay votos por contar. Regresamos a estudios. Gracias a Denise. Nos vamos ahora a la sede de la Revolución Ciudadana aquí en la ciudad de Quito. Allí está Andrea Ramírez con Priscila Schettini y vamos a ver qué nos dice. Bueno, aquí estamos con Priscila, candidata a la Asamblea. Cuéntanos si en esta primera vuelta no se logra una mayoría en primer bloque de la Revolución Ciudadana, ¿cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser la agenda en la función legislativa? Bueno, nosotros estamos ya por reunirnos, dependiendo ahorita que salga la prensa nuestra presidenta, vamos a generar una reunión con nuestros asambleístas electos y coordinaremos con el binomio, por supuesto. Yo creo que en la Asamblea Nacional tenemos dos funciones: legislar, fiscalizar y sobre todo reformar el tema de justicia, que es lo que a nosotros nos compete mucho, el tema de fiscalización, también que no se vulneren los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, evitar el tema de las persecuciones políticas, que se utilicen las instituciones de justicia para manipular estos temas electorales, judiciales, legislativos y sobre todo no diferenciar mucho lo que es el poder ejecutivo de las otras funciones del Estado que lastimosamente hoy se han apoderado el presidente o el ejecutivo como tal. Perfecto, muchas gracias, Priscila. Continuaremos con el conteo de esta primera jornada electoral. Muy bien, muchísimas gracias a Andrea Ramírez. Vamos ahora con Carla Arcentales. Ella está en la sede de ADN aquí en el norte de Quito. Están a la espera de una rueda de prensa que iba a dar ADN a las 6 de la tarde. Vamos a ver qué nos cuenta ya cuando faltan 15 minutos para las 9 de la noche. Retomo contacto con ustedes, ya estamos en los interiores del Hotel Parque, en donde se va a dar la rueda de prensa del movimiento ADN. Según nos han informado varias personas vinculadas al área de comunicación del movimiento, están esperando todavía los resultados del Consejo Nacional Electoral, que sean mucho más consolidados y que tenga un porcentaje que no pueda ser tan variable. Todavía hay mucha expectativa de saber si el presidente de la República estará presente en esta rueda de prensa o no. Algunas personas han dicho que podría recibir los resultados en Carondelet, otras personas dicen que si ganaría en una primera vuelta estaría aquí y también iría a Las Chiris. En la avenida de Los Chiris, como yo les digo, pues se ha concentrado una gran cantidad de simpatizantes del presidente de la República, así como también varios militantes del movimiento ADN, que con música y con una tarima pues estarían ya celebrando los resultados, pese a que todavía no son oficiales y no hay una tendencia variable desde el Consejo Nacional Electoral. Así que bueno, pues la prensa también está esperando que empiece esta rueda de prensa, que en un inicio estaba programada para las 18 horas, pero hasta el momento no se ha dado. Las razones, como les explico, están esperando resultados mucho más consolidados de parte del Consejo Nacional Electoral. Estas son pues las declaraciones que les puedo dar a estas horas, contándoles un poco del ambiente que se vive ya en el interior del Hotel Parque, esperando que llegue el presidente de la República o autoridades de ADN para darnos sus reacciones ante este proceso electoral, Jan. Gracias, Carla. Y pues el conteo de votos ya se regularizó, por decirlo de alguna manera, en el Consejo Nacional Electoral. Ya la página no se ha caído. Vamos en 29,71% de los votos escrutados y tenemos una diferencia de 3 puntos entre Daniel Noboa y Luisa González. 45,63%. Frente a un 42,95 de Luisa González, menos de 3 puntos, ¿no? Sí. Menos de 3 puntos, así es como nos estamos viendo. Esto es pero la repetición de una segunda vuelta electoral, es que así es como termina una segunda vuelta electoral. Ahora, ¿esto cómo terminará realmente en una segunda vuelta electoral? ¿Cómo terminará esa segunda vuelta electoral? ¿Cuál es el reto para los candidatos? Mira, Danet, un detalle interesante a propósito de lo que se está discutiendo.
en el proceso electoral de 2023 tuvimos un porcentaje de votos nulos mayor al que se está viendo en este momento. En la primera vuelta fue un poco más del 8%, en este momento es del 6.5%. Es decir, hemos tenido una baja histórica hasta el momento en lo que significan los votos nulos en una elección presidencial. Un detalle no menor, gente que estaba acostumbrada a anular el voto, probablemente hoy también se ha decantado por el mal menor, sea este, cualquiera que fuere, ¿no? Entonces creo que ahí ese voto también va a contar en una eventual segunda vuelta, en el sentido de que quizá aumente, como ha sucedido en otros procesos electorales. Creo que veremos si el aumento es considerable, como para hacer que, no sé, pues un 9, un 10% sea de votos nulos, no como los históricos anteriores de segundas vueltas. El voto blanco creo que no va a pintar mucho, pero acá sería bastante gracioso tratar de juntar las votaciones fraccionarias de aquellos que han obtenido el 0.11, el 0.17. Creo que eso a la larga no va a sumar. Es importante el diálogo de quienes queden en una segunda vuelta. Y yo creo que en este punto más con la ciudadanía y con la sociedad civil que con los candidatos perdedores a los que, para usar un término coloquial, ni su familia les ha votado. Correcto, es que esa es la realidad. El resto ni vale la pena. ¿Para qué sentarlos en una mesa o podrán aportar en algo? Hay dos elementos interesantes en un evidente escenario de segunda vuelta que parecería que se consolida. El primero es que en esta elección ya no hay un Yacu de Pachacutic con más de 1 millón de votos, no hay un Herbas de Izquierda Democrática con más de 1 millón de votos, no hay un Topic de Partido Social Cristiano que haya sido importante para una segunda vuelta. Ya ese escenario no existe. No hay ningún elemento ni como candidato o líder ni como partido político que sea de peso. Entonces va a ser una lucha encarnizada para la segunda vuelta, cuerpo a cuerpo básicamente, sí. Pero con un segundo elemento que es importante mencionar, y es que ya hay un fallo de la Corte Constitucional que declaró, creo, inconstitucional los encargos de poder de Noboa. Entonces eso nos pone frente a también un escenario de encrucijada de qué va a hacer el presidente Noboa ahora que tiene que enfrentar una segunda vuelta electoral a cuerpo limpio, porque claro, va a ser lucha voto a voto. Entonces, ¿qué va a pasar con el encargo del poder? Claro, o sea, y lo que quiere decir que, bueno, en el mundo tradicional, que pues he visto que aquí hay distintas opiniones sobre lo que puede suceder, pero si no sale a hacer campaña, puede perder. Bueno, ojalá pida licencia el candidato presidente. Es que eso implica que pida una licencia y que la señora Abad sea nuestra presidenta por un mes. Solo a propósito, para reforzar con datos lo que decía Juan Carlos, estoy revisando aquí el tema histórico. Mira tú que la primera vuelta del 2023 de ANET fue 23.47 para Noboa, 33.61 para Luisa. Noboa creció 28 puntos en la segunda vuelta, Luisa 15. Ahora ninguno de los dos va a necesitar crecer tanto o capturar tanta votación para obtener un triunfo. La brecha se acorta no solo entre los dos candidatos, sino para llegar incluso a ese 50% más uno, que es el que les entregaría la presidencia de la República. Pero entonces veremos realmente, o sea, una masacre, una final de infarto. Realmente cualquiera de los dos ganará por una nariz, o no sé qué puedan hacer para marcar una diferencia que les asegure un triunfo que sea incuestionable. No sé, Carolina. Yo no sé, tú decías al final del comentario anterior salir a hacer campaña. Hay que mirar qué significa esto. Yo quiero saber qué significa, pero... Exacto, qué significa eso ahora mismo. Porque si uno mira lo que acaba de hacer el presidente Noboa, incluso sin pedir licencia, incluso sin encargar el mandato a lo que constitucionalmente debería haberlo hecho, el presidente no ha hecho lo que, entre comillas, debía hacer, ¿no? En estricto rigor no hemos visto una campaña tradicional según los cánones o según los protocolos que nosotros entendemos, digamos, como la vieja guardia de hacer campaña. De hecho, la Revolución Ciudadana ha hecho la campaña como nosotros la conocemos. Insisto, yo creo que el puntaje que ha tenido la Revolución Ciudadana, a pesar de que no tengo todos los elementos para poder decirlo, quiero esbozar algunas ideas, podrían ser, entre otras cosas, porque no ha habido más opciones, ¿sí?
Pero el candidato presidente, creo que ha hecho una campaña por fuera de los elementos tradicionales, ¿no? El hecho mismo, insisto, de haber dicho no voy a hacer campaña y haber pedido algunas licencias y por un lapso de un fin de semana, por 2 días, haber salido y haber hecho algunas actividades muy puntuales, haber hecho videos que se han viralizado con muchísimo éxito, creo que impone unas nuevas lógicas. No me sorprendería que en esta segunda parte, que aparentemente vamos a vivir en una segunda vuelta, él continúe bajo esas lógicas. No me sorprendería que no encargue el poder a Verónica Abad y que continúe, digamos, haciendo estos actos que se distan de la norma. Entonces, finalmente es lo que le ha resultado. Sigue teniendo unos niveles de aprobación importantes que, más allá de las lógicas que nosotros, que nos pertenecemos a la opinión pública informada, que tenemos una lógica de discurso y de actuación bastante pegada a la tradición y a la norma, no somos, digamos, el votante promedio del Ecuador. Se ven, o yo he visto largas filas para tener los muñequitos de cartón. Hay gente que consume estos videos de entretenimiento que se producen en la campaña del presidente Noboa y son elementos de estudio. Finalmente es una campaña que ha impuesto, insisto, unas nuevas lógicas en la comunicación política y que finalmente vemos que le dan resultado. Yo personalmente creo que lo que va a imponer esta nueva campaña es disputarse un pequeño porcentaje de electores que hoy se fueron por este largo pelotón de candidatos que no se representan ni a sí mismos, ¿no? Insisto, no hay que dejarnos convencer por el hecho de que indígena vota indígena, izquierdoso vota izquierdoso, derechoso vota derechoso. Yo creo que hoy entra en disputa a quién le van a hablar estos 2 candidatos, Luisa González y Daniel Noboa. Y yo coincido en que muy probablemente va a ser una campaña agresiva, donde se va a poner en disputa elementos que muevan las emociones de los ecuatorianos y muy probablemente se van a poner nuevamente en esta lógica de no queremos ser Venezuela, la dolarización, el narcoestado, porque ya está probado que a los ecuatorianos sí nos orillan estos temas, ¿no? Sí nos asustan estos temas, y si hay una emoción, un sentimiento que mueve a los ecuatorianos desde el miedo, ¿no? Y más en una coyuntura de inseguridad como en la que vivimos. Ahora, antes de pasar justamente a eso de las emociones que son las que pueden definir, las que definen al final una campaña electoral, o sea, realmente aquí, o sea, el panorama me dice a mí, en mi sentido común, yo no soy analista, pero mi sentido común me dice que van a tener que ver cómo se pelean y cómo se quitan votos entre ellos, porque con los demás no hay ni para qué negociar. O sea, ¿qué sacas sentándote con un Jimmy Jairala, que hasta el momento tiene apenas el 0,39% de la votación, digamos, a nivel general, o con un Jorge Escala que tiene 0,4%, tal vez con una Andrea González con ese 2,83% que tiene, pero tampoco es que le va, que negociando con ella puede cualquiera de los 2 candidatos garantizarse el triunfo, ¿no? No negociando, Janet, pero yo sí creo que hay que entrar, al menos luego de que consoliden los resultados, en este microanálisis que tú estabas haciendo ahorita muy superficialmente, digamos, de cuánto representa en esos microporcentajes la votación de Isa, la votación de Granja, la votación de Rabascal, la votación de Jairala, que podrían, por tendencia ideológica, orientarse más hacia apoyar a Luisa González, y cuál es el porcentaje de votación de Andrea González, ¿cómo se llama?, de Cucalón, de Tabaqui y de candidatos que podría pensarse que, aunque sean porcentajes marginales, podrían irse por la tendencia de Noboa, ¿no? Entonces va a haber que entrar en ese microanálisis, y luego las campañas van a tener que entender cómo, o sea, va a ser una guerra también de estrategias, ¿no? Cómo pueden llegar a esos microelectorados que por algún motivo no votaron ni por Luisa ni por Noboa, sino que se fueron por estos candidatos marginales. ¿Qué es lo que puede captarles? La campaña, por ejemplo, de Noboa se ha concentrado esencialmente, inclusive por los medios que ha utilizado, por la inversión, por ejemplo, en TikTok, que es la red en donde más ha invertido, evidencia que es una estrategia que se ha enfocado en los nuevos electores.
¿no? Va a tener ahora que pensar en esos electores de otros, digamos, zonas etarias, ¿no? Para ver cómo capta esos porcentajes que va a necesitar si quiere ganar en una segunda Claro, vuelta. ahí habría que analizar, porque miren que entre todos los votantes no hemos analizado cómo está el voto nulo y el voto blanco. Y el voto nulo y el voto blanco, el voto nulo está en 6.58%, el voto blanco en 1.9% con Bajo un histórico. 31.49% de las actas escrutadas, pero de todas maneras suman más que cualquiera de los candidatos que están aquí. O sea, el voto nulo tiene 6.58, más que Isa, o sea, ocuparía el tercer lugar. Pero mira, después Daniel, no de los solo dos eso, candidatos. y yo le escuchaba en este momento a Juan Carlos y creo que hay un detalle adicional. Si yo estuviera en posición de cualquiera de los dos, me preocuparía más de movilizar a los apáticos, Exacto. a los que no quisieron votar, porque este rato el ausentismo Ajá, es el estaría también. por encima del 18%. Estamos hablando que con lo que está escrutado se tiene un ausentismo de 785.789 electores. Casi 1 millón de personas. Leonidas Issa tiene 163.000 votos. Sabemos que ahí, claro, hay personas que no están en el país, que han migrado, hay otros que sí son muertos y no están depurados de los últimos meses, pero están los apáticos y está el voto facultativo, ese grupo etario entre 16 y 18, ese grupo etario de la tercera edad, que es clave también en estos procesos electorales, puede ser más bien el target a conquistar para llevarse la presidencia de la República. La diferencia en este momento, datos actualizados a las 20:55, es de 2.6%. Son menos de 100.000 votos. Estamos hablando de 90.000 votos de diferencia entre Luisa González y Daniel Noboa. Impresionante. Sí, ¿qué les parece si analizamos un poco lo que está pasando en el exterior, en donde también había tendencias marcadas? Por ejemplo, en Europa, Oceanía y Asia siempre ha ganado la Revolución Ciudadana. Han perdido, digamos, su entrada dentro de la población migrante, ¿no? Ahí tenemos un 4.35 de ADN y un 43.37 de Revolución Ciudadana Reto. 43.35 de ADN y 43.37, apenas 2 décimas de ventaja tiene la Revolución Ciudadana en un bastión que siempre ha sido de ellos, ¿no? Que es Europa, Oceanía y Asia, España básicamente, no, ahí, España básicamente ahí. Y si le vemos, vámonos a Estados Unidos. No hay datos procesados, Janet, según la página nada, web. Cero, esto, ay Dios mío. Y en el caso de Europa, Asia y Oceanía estamos hablando de 32% de votación procesada hasta el momento, pero sí, yo diría un virtual empate, ¿no? 44-7 contra 45-8. Claro, pero atípico, ¿no? Totalmente. Bastión de la Revolución Ciudadana. En España, según me supieron decir, en España perdería la Revolución Ciudadana. Y pasa lo mismo, vamos de nuevo, Europa, Asia y Oceanía, Asamblea Nacional, con lo que está procesado, una curul se va para Revolución Ciudadana, una curul para ADN. Interesante. Qué barbaridad. Bueno, no, el presidente Noboa hizo varios viajes a Europa, ¿no? A Italia, a España, tuvo varias reuniones con los migrantes y creo que eso también impacta, ¿no? Pero está también dentro de un escenario de polarización. ¿No? Es un escenario de polarización indudablemente. En la general de asambleístas nacionales tenemos un 45.65% de ADN frente a un 49% de la Revolución Ciudadana. Como tercera fuerza tenemos al Partido Social Cristiano con 2.59%, seguido por Sociedad Patriótica con 2.37%, ¿no? Impresionante. ¿Hay todo es mérito de Andrea González? ¿Se puede decir Mira, eso? yo creo que no necesariamente, porque por algo Lucio Gutiérrez entró a la asamblea en la elección anterior, ¿no? Y él formaba parte de una coalición residual apoyando a Dan Topic. Hay también mérito en Lucio Gutiérrez. Sí. Yo acá no quisiera decir que Lucio entró de agachi porque Andrea González saque ese porcentaje, no, de ninguna manera. Yo pienso que hay que reconocer al expresidente Gutiérrez que ha tenido sagacidad, porque lo natural hubiese sido que el movimiento Construye, habiendo sido su candidata a vicepresidenta con Fernando Villavicencio, mantenga en sus filas y retenga a un valor que era evidente que podía servirle a nivel electoral, que lo mantenga en sus filas. Sin embargo, la dejaron irse
¿no? Y acudieron más bien a un candidato que había sido detractor de la líder de ese partido, de María Paula Romo. Entonces, creo que son errores y aciertos de los dirigentes políticos, pero que evidentemente son marginales frente a la situación que estamos viviendo. Perfecto. No sé si tenemos listo, estoy viendo que pues han enviado algunos reportes nuestras periodistas visionarias de distintos puntos de la ciudad y para ver si podemos darle paso a Denise, que está con alguien de Pachacuti, para ver qué podemos seguimos recogiendo las reacciones, ¿no? Esta ya es lo que hasta el momento, con un 33.23% de las actas escrutadas, Noboa reporta un 45.62% de los votos frente a un 43% de los votos de Luisa González. Isa ocupa el tercer lugar con 4.73% de los votos, tal y como lo estábamos diciendo y analizando aquí con mis invitados. La brecha se acorta, estamos de aquí a prácticamente menos de 2 puntos. 2.6, es menos de 3. Menos de 3 puntos. Y ya tenemos un 33.23% de los votos. O sea, no sé si algo pueda cambiar muy radicalmente, pero tal vez la tendencia ya se va a ir estabilizando en esos porcentajes. Podría ser, ¿verdad? Yo creo que habrá una variación muy leve, ¿no? Pero sí es importante también recordar que nos presentaron un exit poll que le daba a Noboa 50.12, a Luisa González 42.2 y a Leonidas Issa 1.89. Ahí los resultados. Claro, te dirán, está dentro del margen de error del +/-3, pero yo creo que sí hay que tener en cuenta que no cualquiera hace un exit poll y le atina los resultados. Bueno, la verdad es que se han equivocado los exit poll. Totalmente. En varias, más bien dicho, muy rara vez han acertado los exit poll. Eso es lo que tenemos que decir. Pero pues siempre es parte del proceso electoral tener un exit poll o hacer un conteo rápido, que el Consejo Nacional Electoral decidió no hacerlo, también para no generar estas expectativas o estas conclusiones adelantadas que suelen hacer los partidos y movimientos políticos, y de alguna manera muchas veces generar una desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral, hacia la institución. Decidió no hacerlo, me pareció a mí que fue acertado y sobre todo dada la realidad que tenemos, ¿no? Que tenemos una polarización entre dos fuerzas políticas y pues que la diferencia entre una y otra pues no iba a ser, podía no ser muy grande o podía ser muy grande también, igual hubieran dudado del Consejo Nacional Electoral. Y recordemos algo, Janet, en el 2021 el segundo lugar, es decir, quién entraba a la segunda vuelta, se definió en el reconteo de mesas rezagadas. Es decir, la disputa entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso ni siquiera se resolvió luego de terminar el escrutinio, sino que hubo que esperar las mesas rezagadas para saber quién pasaba a la segunda vuelta. Con una distancia y un margen tan corto como el que estamos viendo en este momento, ni siquiera se van a poder proclamar resultados definitivos al final del escrutinio, sino vamos a tener que ver las mesas impugnadas y las mesas rezagadas para ver qué pasa realmente. Claro que sí. Vamos a ver, pues en las distintas sedes, tanto de la Revolución Ciudadana como ADN, no hay mayor movimiento. No ha llegado a ninguna de las dos sedes los candidatos principales, es decir, ni Luisa González, ni Diego Borja, ni tampoco Daniel Noboa, ni tampoco María José Pinto, no han llegado a ninguna de las dos sedes. No conocemos en dónde estén. Quienes sí han llegado son algunos dirigentes de ambas organizaciones y están a la espera de que el Consejo Nacional Electoral pueda vaya más rápidamente en este conteo de votos y pueda ya arrojar datos más consolidados, ya datos que no cambien y que les puedan permitir con seguridad poder pronunciarse frente al electorado. Esta elección, a diferencia de las dos anteriores, porque hemos tenido elecciones cada año, pues a esta hora ya se conocían los resultados, incluso de las elecciones seccionales. A esta hora ya la mayor parte de medios de comunicación cerramos la transmisión porque ya se conocían resultados consolidados y ya se podía saber quiénes ocupaban los distintos cargos de elección popular.
Esta vez vamos a esperar un poquito más para poder llegar ya a la votación consolidada, hacer, pues recoger las reacciones de los candidatos y poder hacer ese cierre en donde pues podamos conocer cuál es la posición de cada uno. Hasta el momento, de acuerdo a al conteo de votos del Consejo Nacional Electoral y con un 34.98% de las actas escrutadas, prácticamente 45%, tenemos un 45.6% de los votos para Daniel Noboa y 43.01% para Luisa González. Seguimos, aunque cambian un poquito los porcentajes, pero la diferencia entre uno y otro no cambia. Y se va cortando, más bien, Janet, porque este rato hay una nueva actualización, siguen ingresando los datos, y Noboa tiene 45.54 y Luisa González 43.06. Aunque van aumentando los unos y disminuyendo los otros fraccionariamente, ya estamos hablando de una diferencia de menos del 2.5% entre los dos candidatos principales. Y está procesado, como para tenerlo en cuenta, todavía el 39% apenas.